Respáldala, Señor, y ábrele las puertas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, porque todo lo puedes hacer. Ahora manifiéstate a través de tu palabra, que todos podamos recibir, que podamos ser edificados, que tu nombre sea glorificado en nuestros corazones, que se vayan abriendo, Señor, hacia tu propósito, hacia tu gracia, hacia tu misericordia. Y aún envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versos 21 y 22. Dice la palabra del Señor: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Este capítulo 1, hermanos, es el referente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que para los padres adoptivos no fue fácil en este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue glorioso y es lo más grande que ha sucedido en este mundo. Sin embargo, vemos aquí, hermano, lo que estaba pasando. Una pareja que estaba comprometida y de repente sale, hermanos, María diciéndole pues que estaba embarazada. Y José, su marido, como era justo, dice allí, no queriendo infamarla, entonces la quiso dejar secretamente. Es decir, que se abrieron heridas profundas ahí. Y creo, hermanos, que esta es la situación que pasa en el mundo, que el pecado, hermanos, sigue destruyendo a la humanidad, destruye a la persona, destruye a la familia, a las generaciones. Y que la herencia que se le da a nuestros hijos es precisamente el pecado. Que aunque nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de dejarle una mejor herencia, porque somos cristianos, de darles a ellos a nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, el pecado ha hecho tantos estragos que aún en los cristianos lo podemos ver. Hay heridas profundas en la cual la mayoría no permite que sean sanadas. Pueden ser sanadas, porque para Dios no hay nada imposible. Él todo lo puede hacer. Él puede cambiar nuestros corazones. Lo ha hecho. Sin embargo, venimos arrastrando aquello que no queremos precisamente sea sanado. Y todo eso es a causa del pecado precisamente.
Y no lo estamos visualizando de esa manera. Esa es la verdad de lo que está pasando en cada una de nuestras vidas. Que no le permitimos a Dios que opere en nuestros corazones. Las cerramos nuestros corazones y nos llenamos de soberbia. Todo eso es fruto del pecado. Es autodestruirnos completamente. Cuando ahora tenemos una salida. Cuando tenemos ahora a alguien que se preocupó por nosotros y que está siempre en la disposición de sanarnos, de levantarnos. Esto, hermano, es como la oración de Salomón después de haber construido el templo y habérselo dedicado a Dios. Cuando hizo la oración, parte de esa oración, hermano, es increíble lo que dice ahí, que a pesar que era un joven, pero posiblemente se había percatado de lo que el pecado había hecho en su padre, en su familia. De tal manera, hermano, que en la oración, una oración larga, pero que en parte de ella dice, cuando alguien haya pecado, dice, fíjense, porque no hay hombre que no peque, dice. Tú, si se arrepintiere, tú oirás su clamor. Ya sea que él venga al templo o que esté al otro extremo de la tierra, si él levantara en sus manos hacia el templo, tú vas a escuchar su oración y vas a perdonar sus pecados. Es decir, hermano, que todo esto tiene que ver con la obra del pecado introducido por Satanás, que es su instrumento, hermanos, para destruir, para matar, para hurtar, como dice la Escritura. Pero desde la antigüedad se venía anunciando estas buenas nuevas. Y podría decir alguien que no era el momento para José que viniese, hermano, esta noticia a su vida, porque la estaba pasando mal, muy mal. Aunque nosotros sabemos que María no había pecado, sino que era un asunto de Dios, pero para José, hermano, eso fue terrible, porque él concibió la idea de la traición. Y fue terrible para él. Y esa reacción de él fue terrible para María, porque quedó sola completamente. Usted sabe que, hermanos, el novio, el marido, hermanos, puede contribuir a hacer apoyo en momentos difíciles. Para la mujer y la mujer para el hombre, si es el hombre el caso del problema. Pero la deja sola. Y eso que era justo. Que su reacción no fue, hermano, una bomba de tiempo que explotó, porque bien la hubiese tomado, llevado a su padre y denunciarla, y hubiese muerto María apedreada. Y si quedaba viva, su reputación iba a rodar por los suelos. Y será la situación en la cual vino la noticia a José. A veces nosotros pensamos como que Dios actúa tarde en nosotros. No sé si a usted se le ha pasado por la mente, pero es posible porque estamos en este cuerpo. ¿A alguien se le ha pasado por la mente eso? ¿Dios actúa tarde? No. Ay, disculpe, ángeles, siempre me olvida la dicha que Dios me ha concedido. Creo que soy el único predicador en el mundo que le predica a los ángeles. Qué dicha. Gracias, ángeles. Gracias. Porque esta dicha no la tienen los demás en las demás iglesias. Ahí llegan pecadores. Ahí hay gente que manifiesta su necesidad. Aquí no. Aquí solo ángeles se me congregan. Yo me acuerdo de Moisés, cuando el Señor le dijo: voy a destruir este pueblo por su rebelión, y a ti te voy a dar un pueblo dócil. ¿Qué clase de oferta?
Pero como Moisés estaba en la visión, como en Moisés estaba el propósito de Dios, rechazó. ¿Qué dije? Esa oportunidad. Un pueblo dócil, como el ejemplo que le puse a este campesino. Silbar para allá, silbó para allá, silbó para allá, silbó para el otro lado, y ahí estaba la gente. ¿Ah? ¿Qué le parece? Si yo le sirvo a usted y paso, ya es hora del culto y lo paso silbando, su respuesta sería: ¿y que soy tu yegua, pues? Que soy tú, que un animal. Increíble. Pero usted está aquí y todavía tiene y sigue teniendo la oportunidad, no sé mañana, para abrir nuestros corazones. Y que yo sé que hay muchas heridas ahí, profundas. Lamentablemente no se lo permitimos a Dios. Entonces, si venimos arrastrando los pies, siempre pensando este es el último día. O en la casa pensamos, ya no volveré, echándole la culpa a Dios de lo que le pasa. Porque si esa es su actitud y su pensamiento, le está echando la culpa a Dios. Y no me venga con cuento que no. Si algo podemos ver en justicia en José, fue aceptar, recibir y abrir su corazón a la palabra de Dios que Dios envió a través de un ángel. Y usted me puede decir: bueno, eso es diferente, un ángel se lo dijo, pero fue en sueños. Él pudo haber despertado y decir: sí, fue un sueño. Así sencillamente, porque somos reacios, no damos oportunidad. La Biblia dice, creo que es el escritor a los Hebreos, dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, de distintas maneras. Es como decir que nos ha puesto la Biblia al revés, al derecho, del lado, y nada. Como otros que humanamente se apresuran a hacer la obra de Dios y les presentan una película sobre el cielo o una película del infierno, pensando que con eso la gente, hermano, va a entender. No. Si ni la palabra ya, hermano, hace eco en sus corazones, mucho menos una película. Claro, hay sentimientos, obviamente le va a impactar, va a terminar llorando. Pero ¿y eso para qué? Las lágrimas se secan al final y la vida sigue. Queridos hermanos, en este anuncio de este ángel a José, en la cual él estaba pasando esa situación difícil, no sé cómo describir la situación que él estaba pasando. Fue terrible para él y terrible también para María, el pensar pues que José la iba a comprender y no la comprendió. Pero ahí vino la noticia, las buenas nuevas de salvación, porque se estaba revelando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las buenas nuevas de salvación, buenas noticias, las noticias que tal vez tú no estabas esperando, pero la necesitas. La noticia que tú no estabas esperando, pero lo necesitas recibir. Es cuando decimos que el mundo está hirviendo por ser revestida, dice la Escritura, de que sea tocada por Dios. Hermano, yo hablé con el vecino y dice que no quiere nada de Dios. Pues sí, una cosa es que no quieran, pero otra cosa es la necesidad que tienen y que no la pueden ver, como usted tal vez no la puede ver ahora. Y aquí nos muestran dos detalles muy importantes, fíjense.
la necesidad de un Salvador que resolviera nuestra situación espiritual, que es precisamente el pecado que nos separó de Dios y nos volvió enemigos de nuestro Creador. Y por eso la noticia que se dio aquí es: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la noticia que se da primero aquí, antes de dar el nombre, como sigue más adelante. Él resolverá, Él salvará, Él quitará, pues, ¿cómo sería? El yunque, el yugo. Así como se le quitó precisamente a Israel en Egipto, que se les quitó el yugo de la esclavitud, que fueron liberados. Eso es una figura de la esclavitud en la que fuimos sometidos en el pecado, y que usted ahora está siendo, hermano, consciente con ella. En vez de reprender el pecado y de permitir que Dios sane esas heridas, todas esas raíces de amargura, que es pecado, dice la Escritura. Todo aquello que nos pretende alejar de Dios. Entonces la buena noticia es esta: que ha nacido, y que lo que hay en María es precisamente un niño, en la cual tú le vas a llamar Jesús, porque ahí dice: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En segundo lugar, hermanos, se mira ahí esa necesidad, hermanos, que esa ayuda viniese de afuera de nosotros. Ya lo vamos a explicar. Y que viniese a través de una persona especial, extraordinaria, como es precisamente nuestro Señor Jesucristo, la persona más importante en el mundo, la cual hoy nosotros apreciamos o debiéramos de apreciar. Yo sé y estoy seguro que si alguien grande lo manda a llamar a usted, usted iría corriendo y se sentiría orgulloso. Se lo comunicaría inmediatamente a su familia. Primero, su actitud: se baña, nunca se bañaba, se echa perfume, fue a comprar un perfume, lustra los zapatos, busca la mejor camisa, para que le pregunten: ¿a dónde vas? A una reunión importante. No saben quién me ha convocado, quién me ha llamado. El mero, no el mero del pez aquel que traga, ¿verdad? Así se llama un pez, sino que uno grande. ¿De verdad? Sí, ¿podemos ir nosotros? No. Esto es un asunto entre él y yo y él. Wow. Y va y deja en expectativa a la gente que al regreso preguntarle de qué trató aquello. Pero miren cómo se pierde el asunto, que en Jesús ya no miramos eso. Está lloviendo, está difícil pasar. Es que si usted supiera los charcos que yo paso, quítese los zapatos, llévese un trapo y más adelante se limpia, se pone sus calcetines, se pone los zapatos y viene. Eso es lo que se hace, ¿o no? ¿Sí? ¿O no se mojaban cuando eran pequeños? ¿No se acuerdan que en pequeños se dejaban deslizar en el lodo y todo? Ya no se acuerdan. Ahora no se quieren mojar. Y eso que nos espera aquí, la persona más especial, importante, extraordinaria del mundo, nuestro Señor Jesucristo, para que le alabemos y le adoremos. El ángel le habla y le dice que en ella lo que hay es
un propósito de Dios y que ellos tienen la dicha de administrar a ese hombre extraordinario. Le llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de pecado. En segundo lugar, como dije, un hombre extraordinario, porque dice, y llamará su nombre al final del 23, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿O acaso duda que Jesucristo es Dios? ¿Ah? ¿O se ha tragado el cuento de la filosofía humana y religiosa? No solo es el Mesías, Rey de reyes, Señor de señores, es Dios de dioses. Ese es el Evangelio. Necesitábamos de un Salvador, y el que Dios eligió para salvarnos, qué especial esa persona. Es una persona extraordinaria, grande, el cual no debemos de dudar siempre, cada vez que nos congregamos, entregarnos en la alabanza y en la adoración y decirle: tú sigues siendo mi pensamiento, Señor, porque me diste la vida, me diste paz, mi pensamiento eres tú. Pero pareciera ser que ya hay otro en tu mente y en tu corazón, y lo has dejado a un lado. Alguien puede decir: el segundo lugar es un buen lugar, hermano. A Dios en segundo lugar, estás mal. Solo existe un trono, y el que tiene que estar ahí, aunque no te guste, aunque no quieras, es el Señor Jesucristo. Amén. Diríamos, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Ya un título ya tipo bautista, tipo nazareno, pero esa es la verdad. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Eso es todo. Y es lo más grande, y la noticia más grande hasta el día de hoy para nosotros, y que nunca debiera de sorprendernos, nunca. Ya hay muchos que leen, hermano, ya el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Y digan todos: palabra de Dios. Bueno, entonces cada quien ahora, acuérdese la cervecita, ya está lista, hermano. El otro, el estadio, el otro, el malecón, el otro, bueno. ¿Qué pasa, hermanos? Las lecturas siempre deben impactarnos a nosotros. Siempre. Hoy que estaba ahí, estaba leyendo el segundo de Crónicas, y todo lo que leo sobre el rey Manasés, hijo del rey Ezequías, dice ahí que hizo más males que las naciones enteras. Se entregó a la idolatría y pasó a sus hijos a fuego. Este sobresalió al pecado de los demás reyes, pero aún de las mismas naciones. Entonces fue llevado a la esclavitud a Babilonia, y estando en esa condición, hermano, la gracia de Dios, esto es increíble. Dice que oró, se humilló delante de Dios. ¿Y saben qué dice? ¿Estás mal, fulano? ¿Ahora quieres que yo te escuche? Lo siento mucho,
No, es lo que nosotros esperaríamos. Porque la maldad de este hombre pasó, rompió, pasó todos los límites. Imagínense que la declaración no es que hizo más pecado, más maldad que los reyes anteriores que habían pecado dentro del pueblo, sino que se extralimitó, dice ahí, de las abominaciones que hacen las naciones. Era para matarlo, hermano. Y aplaudir pues que fue llevado. Pero Dios no piensa así. En cuanto abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y dice que oró, se humilló y oró al Señor y fue oída su oración. Y no solo eso, fue restituido al reino. Esa es la gracia de Dios. Gracia que ahora lo hemos recibido a través de Manuel, a través de Jesús, el que nos salva de nuestros pecados. Diga gloria a Dios. Verso 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El motivo de este nombre, de lo que le está diciendo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La gracia de Dios hacia su pueblo Israel. La buena noticia para nosotros es que se extendería a todas las naciones. Jesús es la simiente de Abraham, de la cual se dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces Jesús, hermano, luz y bendición a las naciones. Esto nos hace ver, hermano, que el hombre en realidad no puede salvarse a sí mismo, no puede a sí mismo liberarse del pecado y de sus consecuencias. Usted tiene que entender que el destino que nosotros teníamos como cristianos era la perdición y el fuego eterno. Pero fuimos liberados del pecado. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo, la persona más extraordinaria que haya existido en esta tierra y que no se puede comparar con nada ni con nadie. Ese es el evangelio, en la cual somos llamados a dar testimonio con nuestras vidas. Y que no nos debe detener nada, nada. Yo me alegré, hermano, que cuando se dio el conflicto, ustedes venían, ahora por la lluvia no vienen. Así es sencillo. Y hoy la noticia, los hermanos, pues, aunque ellos lo que pedían era una solución, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer, hermanos? Los hermanos músicos están cansadísimos. Si vienen en la mañana, no pueden venir en la tarde. Y prefieren venir en la tarde porque así duermen más, ¿verdad? En la mañana. Y en la tarde ya descansados, reposados, ¿verdad? Entonces vienen a tocar, ¿verdad? Y otras situaciones ahí. Entonces yo le dije: los felicito, ¿verdad? Los felicito. Dígale que los felicito también a ellos y a ustedes, porque ustedes son los causantes. Acuérdense que estoy hablando de los líderes, ¿verdad? Que nos gobiernan en la iglesia, los causantes, porque años atrás se había propuesto y se estaba logrando sacar por lo menos 2 conjuntos más, a sabiendas pues que tienen, lo entendimiento para mí es, tienen responsabilidades, no solo de trabajo, también sus hogares. Yo lo entiendo completamente, no creas que no te entienda. Entonces la necesidad de sacar otro grupo y que cada culto tenga su grupo,
Grupo en la mañana, grupo de los jóvenes y grupo de las hermanas. Ah, no, lo miraron, hasta acusaron a la hermana que estaba haciendo eso de que se estaba rebelando, que estaba en rebelión. Entonces cuando yo escucho eso, reúno a los hermanos y le digo, pero hermano, es que se sienten marginados. ¿Marginados de qué? Que ellos quieren también participar en la enseñanza. No, es para los nuevos, para que salga un nuevo grupo. La idea era sacar 2 más para evitar esto. Esto precisamente, porque no están cansados en sí físicamente, sino que perdieron ya la visión. Ya no les atrae venir a ser el instrumento para que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, la novia de Dios, la niña a los ojos de Dios, la novia de Dios, la esposa de Dios, se elevara en la alabanza, en la adoración hacia Dios, como lo que se echaba, ¿cómo se llama? Como incienso. Qué privilegio tan grande a estos darles la voz para hacer lo que hacen y darles las habilidades para tocar esos instrumentos, y lo están menospreciando. Yo quisiera. Y una vez hice el intento con la guitarra, y lo que hice es que me abrí una herida en el dedo cuando le hice así a la cuerda. Después alguien me dijo, usted no tiene oído para ello, porque hay que tener oído. ¿Usted cree que no los admiro cuando están cantando? Yo los admiro, yo quisiera así hacerlo, pero no lo puedo hacer. Si yo canto, hermanos, bueno, acuérdense cuando estábamos empezando, yo cantaba, hermano, para ellos era un desastre, no digamos para los vecinos. Para los vecinos una tortura. Pero miren cómo Dios respaldó esa tortura. Y ustedes que tienen la voz de ángel, ya hablando de esa manera, y tienen la habilidad, que muchos no la tienen. Son poca la gente que tiene esa habilidad. Están con eso, hermano. Dice la escritura, hermano, en el templo, los músicos, hermano, era increíble la música, de tal manera que el pueblo se entregaba en una adoración que se escuchaba y viajaba la voz de ellos a las naciones, y las naciones se turbaban al escuchar eso. Escuchaban como sonidos de guerra, y era que el pueblo estaba adorando y cantándole al Señor. Es la cosa más increíble que nos puede suceder a nosotros cuando nos reunimos. Y todo gracias a esta persona extraordinaria que nos dio la salvación, que nos rescató, nos liberó y nos ha dado un motivo para vivir, para luchar, para anhelar la vida y para estar en la disposición a todo, ser doble terreno, como le llaman, todo terreno. Así hay vehículos que así le llaman, todo terreno. Usted mira ahí, hermano, mire, yo necesito un vehículo para los departamentos, para lugares donde los caminos son muy gravosos. No sé si alguien me dice algún nombre. Entonces dice, bueno, le tengo este es todo terreno, este vehículo. El cristiano sí debe ser todo terreno, con lluvia, sin lluvia, con rayos, sin rayos, con terremotos, sin terremotos, con guerras, sin guerras. Así debiera ser el cristiano.
Y eso solo pasa cuando el cristiano está agarrado de la mano de Dios y está perfeccionando su relación con Dios. No hay otra forma. No hay otra manera. Porque lo que Dios nos libró a nosotros, nosotros no lo podíamos hacer. Estábamos extraviados sin Dios, perdidos. Éramos reos de eterna condenación. Pero Jesús cambió nuestro destino, cambió nuestro rumbo. Aleluya. Y nos ha dado la salvación y la vida eterna. Nos libró de las consecuencias del pecado. Y por eso la Escritura dice que no hay otro nombre en que podamos ser salvos, solo en el Señor Jesucristo. Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sabe cuál es aquí la noticia? De que Dios, para hacer el sacrificio, la expiación de nuestros pecados, tuvo que tomar nuestras debilidades. Se hizo humano. Se hizo humano. Vino a ser, dice Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, hermano, en Filipenses, siendo igual a Dios, se despojó haciéndose semejante a los hombres. Allá lo lee en su casa, capítulo 2, el verso 5 en adelante. Siendo Dios, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y en la condición de hombre dice que vino a ser como esclavo. Se humilló. Y se humilló hasta lo sumo para salvarnos a nosotros. No le importó humillarse hasta lo sumo. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Se dio todo. Se dio todo por nosotros. Todo, todo. Se despojó a sí mismo siendo Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Tomó nuestras limitaciones. Lo vemos ahí con hambre. Lo vemos agonizando en ese ayuno de 40 días, 40 noches, donde Satanás quiso aprovechar lo vulnerable que estaba él. Tenía hambre. Y aún ahí no pudo vencerlo Satanás. Porque en su mente, en su corazón, había un propósito. El plan de Dios. El propósito de Dios. De salvarnos a nosotros. ¿Qué es lo que debe de haber en nosotros? Cuando sintamos que este cuerpo quiere reposar, ¿qué te pasa? Como alguien dijo, oye, hable consigo mismo, pues. Oye, ¿qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que no vas a ir? Y pégese una patada ahí atrás. Si no, llámeme y con gusto le ayudo a venir a la iglesia. ¿Verdad? Pero así era. Se dio todo. Se entregó por nosotros. Cuando habla del matrimonio, dice así como Cristo dice, ¿qué dice? Nos amó y se entregó por su iglesia. Se dio todo. Y nosotros ponemos las limitaciones. Cuando Él tuvo nuestras limitaciones, lo que usted siente, Él lo sentía. Después de trabajar, pensar, llegar a la casa, eso es increíble para el cuerpo. Más si la esposa sabe cocinar y hacer huevos fritos. Por lo menos, pues. Que es lo más fácil, echar el huevo ahí y que se fríe y darle vuelta. Huevo tibio, echarlo en agua caliente. Fácil. Anote cómo es que se hace el huevo, hermana. Anote.
Entonces a mí me gustaba mejor allá, lo que se llama aquí gallo pinto, allá se llama casamiento, porque solamente revuelven el arroz con los frijoles y ya estuvo. Y le dicen casamiento. Y el cuerpo quiere reposo. Pero debe de haber una voluntad en nosotros. Y como cristianos, tener en la mente siempre el propósito de Dios. Congregarse, hermano, no es una opción si puedes y no puedes. Es una necesidad. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, quien está distraído. ¿Así? ¿Quién está distraído? ¿Quién anda desvariando en su mente, en su corazón? ¿Ah? Quiera Dios que para los músicos lo que dije sea un reto para ellos y no una desgracia de decir, eso sí no me gustó, y más que lo hizo públicamente, me voy. Eso sería una desgracia, porque todas las cosas en el Señor son retos para que te levantes, para que brilles, para que entiendas de lo que te estás perdiendo y que no debes dejarlo ir en tu vida. Porque hubo necesidad, no pudiendo nosotros resolver el pecado en nosotros, imposible. Jesús lo dijo, para los hombres es imposible, imposible. El mundo lo que nos enseña es solamente una apariencia. Le hacen creer a la gente que prosperar, ser rico, eso les va a dar felicidad. Falso. Ahí matan hasta la madre que los dio a luz por causa del dinero. Feo la expresión, ¿va? Pero esa es una realidad. Y matan a aquellos que quieren hacer sombra, ¿verdad? Sí. Cuidado con ustedes que les gusta ahí de averiguar tu sangre, tal vez eres familia de algunos de los grandes. Tenga cuidado, porque si se da cuenta el otro, se lo peina. Mejor confórmese y es lo más grande para nosotros. Somos el linaje ahora de Dios en Cristo Jesús, porque Él nos injertó en el verdadero olivo. La persona más extraordinaria, especial en el mundo, se fijó en nosotros para salvarnos. ¿Se acuerdan ustedes de uno de los ladrones en la cruz? Estaba consciente y le dijo al otro ladrón, nosotros merecemos esto. Lo de él es injusto lo que está padeciendo. Lo de nosotros es justicia, lo merecemos. Y en medio de la esperanza que se abrió en él, porque había escuchado, tal vez no directamente a Jesús, pero de la boca de otras personas, de la gracia de Dios, de la oportunidad de Dios. Entonces fue que le dijo, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo, porque se dio cuenta que lo que le estaba pasando era justo, merecía el castigo y la muerte, y que declaró justo a Jesús, y que estaba claro que ese hombre no merecía la muerte. Entonces Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, muriendo, y muriendo él, se lo llevó. Nada de transacciones ahí. Mira, ahorita te vas a ir al purgatorio. Y dependiendo cómo te queme el purgatorio, porque yo miro que todos los años lo sacan, lo vuelven a meter y así pasan, ¿verdad? Pero no, hoy mismo, hoy
Hoy. Eso se llama gracia. Y ningún humano lo pudo haber hecho. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Reaccionemos, queridos hermanos. Reaccione. Permita que Dios sane tus heridas. Sane tu corazón, tu mente. Permíteselo a Él y levántate. Ya no le pongas muro. Ya no impidas que Dios te toque. Permite que Dios te toque. Por eso hablé lo de José. Esa herida profunda que había en él, pensando que María lo había traicionado. Para él fue terrible pensar eso. Pero también para María fue terrible poder ver que no le creyó su amado. Entonces los dos en una condición tan difícil, imposible poderse levantar, Jesús no solo los levantó, los reivindicó. Cuando ella fue a visitar a su tía Elizabeth, ¿se acuerdan? Le dijo: qué privilegio para mí, dice la señora, que la madre de mi Señor me visite. Wow. Y el niño dice, porque está embarazada la señora, pegó un brinco, Juan el Bautista. Porque los que me honran, dice el Señor, yo los voy a honrar. Amigos, la solución para tu vida se llama Jesús. Y cristiano, vuélvanse de corazón al Señor Jesucristo. Amén. Cierre sus ojos y diga: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque muchas veces la oscuridad nos invade nuestra mente, nuestros corazones. Y gracias por haberme traído, porque si fuese de mi parte me hubiera quedado en mi casa. Pero ahora entiendo que tú me trajiste, porque Él pone el hacer como el querer, según su buena voluntad.